Damos la bienvenida a Mary Torres Cortés, representante de la Asociación Coripacha, quien nos compartirá el caso de éxito Chispas Causay, Raíces que Inspiran. Adelante y bienvenida. Adelante para la presentación. Buenas tardes, quien les habla es Mary Torres Cortés, representante de la Asociación Coripacha, arquitecta de profesión, y en esta oportunidad les hablaré sobre el proyecto Chispas Causay, Raíces que Inspiran, que enmarca dentro del marco CEPLAN 2050 Territorio Sostenible. Siguiente, por favor. Bien, Coripacha es una organización sin fines de lucro, conformado en su mayoría por arquitectos, gestores culturales, que intervenimos en espacios culturales en estado de abandono y promovemos un turismo sostenible y sustentable. Como organización formamos parte de SINABOL y estamos integrados en la estrategia cerca de participación ciudadana del Ministerio de Cultura. Siguiente, por favor. Chispas Causay es el proyecto integral que está alineado en ese plan 2050 para dar igualdad de oportunidades por medio del conocimiento, elevar la productividad del país con empleo decente por medio de un turismo cultural, impulsar la tecnología desde una visión cultural como es la construcción tradicional con recursos naturales, fomentando una economía circular con la participación activa de la comunidad, pasando de ser simples beneficiarios a ser los actores principales, promoviendo una cultura cívica del respeto a la vida y fomentando la biodiversidad basada en el ordenamiento territorial. Siguiente, por favor. Al observar las proyecciones de población, nos podemos dar cuenta a nivel mundial y también a nivel Latinoamérica y mucho más en nuestro país, cómo nuestra población crece y en algunos casos desmedidamente. Sin embargo, nuestro ámbito territorial es el mismo y muchas veces hasta desaparece. Siguiente, por favor. En el caso del turismo, tenemos un aspecto mucho más optimista. A pesar del contexto mundial, social que atravesamos, nuestro crecimiento siempre es constante y mucho más como se observa en nuestro país. Es considerado dentro de uno de los 25 lugares a ser recorridos y con dos opciones que nos benefician, la cultura, ¿no?, y la gastronomía. Siguiente, por favor. Bien, nuestras características como país, como observamos en el SIGDA, tenemos 27.060 sitios arqueológicos, 4.323 monumentos registrados, dentro de los cuales 12 son declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad, dentro de ellos el Gran Camino del Capac Ñan, sino también hay espacios y lugares que no están dentro del SIGDA. Bien, en nuestro contexto, Cieneguilla, nos vamos a ubicar como un distrito, porque generalmente todos conocemos o hemos escuchado mencionar a Cieneguilla, y se identifica básicamente como un lugar de fin de semana, un lugar muy amigable, cálido durante todo el año, con un turismo de full day, ¿no?, con un turismo al aire libre, básicamente eso. Siguiente, por favor. Sin embargo, se cuenta con un bagaje cultural muy amplio, con 14 sitios arqueológicos señalados dentro del uso de suelo, y aquí aclaremos que no son solamente 14, son 27, y en algunos casos no están indicados, porque muchos de ellos se ubican en propiedades privadas donde no hay acceso al público, y en otros casos son futuros condominios, un grave problema del suelo. Pero también tenemos dos fortalezas grandes, dos sitios arqueológicos puestos en valor, como es Huaycán de Cieneguilla y el sitio arqueológico de Molle. Sin embargo, también en esta ruta cultural tenemos el sitio arqueológico de Villa Toledo. Siguiente, por favor. El CPR Villa Toledo, como podemos observar, se ubica en la parte superior de la zona consolidada, muy conocida por las zonas campestres, ¿no? Una zonificación de casa huerta. Por eso apreciamos que a los lados del río Lurín vamos a encontrar mucha forestación, mucho verdor. Sin embargo, muy cerca de ello se encuentra ubicado el centro poblado rural Villa Toledo, con una densificación mucho más contundente. Y es claro, porque no observamos muchas áreas verdes. Eso también no es ajeno al crecimiento de la población. Sin embargo, en el censo del 2017 a la proyección 2025 se observa, y también por información del presidente del centro poblado, la población se ha duplicado. Y esto es lógico, ¿no? Nuestra población crece. La falta del territorio para ser ocupado es innegable. Ante esto, y teniendo un espacio no utilizado, como bien lo mencionaban sus habitantes, es un foco a ser invadido. Siguiente, por favor.
En estas imágenes podemos observar y nuestra misma percepción nos da muchas luces de lo que había. En la imagen podemos apreciar a mi persona conversando con el presidente del CPR Villa Toledo. La percepción de varios pobladores era el intento de invasión. Claro, ellos mencionaban una pampa que no podemos habitar. Comentarios frecuentes, ¿no?, que se podía escuchar. El presidente del CPR buscó ayuda, no solamente con nosotros, con otras organizaciones sociales también. Sin embargo, se entiende que este espacio cultural, privilegiado por estar en un centro poblado rural, no tenía las infraestructuras necesarias como para poder ser puesto en valor. Nos contacta el presidente del centro poblado rural y bajo su percepción nos explica la problemática. Y ahí inicia nuestra labor en el sitio arqueológico. Es innegable el abandono, un espacio con acopio de malezas, desmonte, usado en su perímetro, como se puede observar en la figura 3, como jardín. Lógicamente, en las viviendas no tenían un espacio para jardín. Es más fácil usar un espacio que pues no está ocupado, no está habitado, no está puesto en uso, usarlo como un jardín, ¿no? Siguiente, por favor. Es aquí que nuestra propuesta, como infraestructura, porque tenemos que partir de algo, y ahí era necesaria una infraestructura. Propuesta debía cumplir con normas reglamentadas, ¿no?, siendo un patrimonio cultural de la nación, así como también cumplir la normatividad del Reglamento Nacional de Edificaciones. Es así que las características bases propuestas para nuestro proyecto es la sostenibilidad, iniciativa que buscaba un equilibrio entre el crecimiento económico, la protección ambiental y la equidad social. Recordemos que estamos ubicados en Cieneguilla, un distrito turístico y ecológico. Y también debería ser sustentable, porque deberíamos de equilibrar la conservación de los recursos naturales y fomentar el ecosistema. Es así que estos dos grandes ítems nos lleva a proponer sostenibilidad, comunidad, voluntariado. Y esto a la vez nos descifra en protección, en educación, en formar y fomentar un punto cultural para el distrito y para el país, porque se concibe desde el proyecto con estas características. Siguiente, por favor. Coripacha asume la responsabilidad como sociedad civil gestora y articuladora con los diferentes actores, iniciativas que paso a paso se fueron fortaleciendo, en este caso con entidades públicas, ONGs, microempresas, empresas, profesionales que se sumaron, la empresa privada como Cálida, como aliado, la academia, en este caso la Universidad Ricardo Palma, la población como la base de todo este impulso, ¿no? Y una fortaleza muy grande para todo el proyecto, la población y nuestros voluntarios. En nuestro caso tenemos voluntarios intergeneracionales porque contamos con voluntarios jóvenes y adultos mayores también. Este proyecto, con nuestra primera intervención en el Huillayhuasi como primera acción, el proyecto Juntos Recuperando y Difundiendo Nuestra Cultura, por el reconocimiento obtenido en el 2024 por la innovación para la transmisión del patrimonio cultural en la comunidad a ser implementado el año 2025, nos permitió implementar paneles informativos, talleres, charlas, y nos faltaba el sendero, la recuperación del espacio posterior al Huillayhuasi, gestión que debíamos continuar para poder concluir con el proyecto integral Cispas Capsay. Siguiente, por favor. Para ello, se debió realizar investigaciones del lugar, porque no podemos negar que esto tiene una relevancia histórica, el sitio arqueológico, y tener que proponer una propuesta innovadora en la construcción de quincha mejorada, con muros táctiles para que puedan ser un espacio universal, porque la cultura debe ser universal, revalorando la cultura, sostenible para poder ser también una fuente de labor y de trabajo para el CPR, sustentable porque debía de realizarse con materiales del entorno, un análisis constructivo y educativo para la transmisión de saberes tradicionales, ¿no? Y la difusión cultural de valor del sitio arqueológico, aspectos que dan como resultado un territorio sostenible. Siguiente, por favor. Como observamos, el antes, un espacio deprimido y ahora un espacio puesto en valor social de difusión cultural, con la construcción de quincha mejorada, como con su sola expresión mural, transmite la información de la infraestructura,
un marco, un antes y un después, un cambio de la percepción del espacio y la visión del poblador también. Siguiente, por favor. El proyecto Sendero es la reutilización de las probetas de concreto, un material con estándares de calidad que garantizan su durabilidad para su reutilización. Con esta implementación estamos protegiendo también el medio ambiente y estamos dándole un valor y un uso a este material. Siguiente, por favor. El espacio recuperado pasó a ser apropiado por el poblador, el desarrollo que permite el desarrollo de las personas, dándole un uso que le corresponde, generando una visión y una perspectiva diferente desde un espacio cultural. Siguiente, por favor. La competitividad y la innovación, un factor muy importante. Tengamos en cuenta que en Cieneguilla tenemos el río Lurín, un lugar propicio donde se desarrolla la caña en sus diferentes especies. Se da muchísimo. Tan es así que muchas veces terminan quemándolo. La desinformación y el desconocimiento de nuestros materiales y nuestros sistemas constructivos prehispánicos se da a conocer con este tipo de prácticas. Esto afecta terriblemente al medio ambiente y al ecosistema, así como los incendios que se dan cuando no hay agua en el río Lurín, cuando este material es totalmente utilizado, así como los testigos y las probetas de concreto, elementos de la construcción que cumplen una determinada función y luego son desechados. Las esculturas en fibras naturales como medio del hábitat para aves. En Cieneguilla existen aproximadamente 70 especies en variedad, dentro de los que podemos encontrar los petirrojos, los picaflores, las tortolitas. Con ello aportamos al ecosistema e incentivamos los valores también, porque es el respeto a los seres vivos. Siguiente, por favor. La democracia y paz, sabemos que en áreas prehispánicas no debe haber vegetación. Por ello, encontramos y promovimos el respeto a ello, ¿no? Entonces, cuando propusimos, vetamos esos árboles existentes. Nuestra percepción como resultados en estos espacios es evidente. El cambio de la percepción fue directo porque la población sintió que ese espacio tenía un sentido de existir en ese lugar. Siguiente. Cuantitativamente, en infraestructura, se realizó el Centro de Interpretación Huillayhuasi, el Sendero, los paneles informativos, 3 paneles informativos, que no solo es la infraestructura, sino también la investigación que hay detrás de todo esa visual que podemos observar, porque tengamos presente que el sitio arqueológico no tiene investigaciones. Es nosotros quien, con el acompañamiento y el apoyo, un factor muy importante de la empresa Cálida, del Ministerio de Cultura, con arqueólogos que nos dieron las pautas necesarias, y aquí se formó una investigación interdisciplinaria para poder llegar a estas informaciones que están actualmente en estos paneles informativos. Bancos con troncos de eucalipto y 5 esculturas que nos dan esa relevancia, que las esculturas no solamente son estética y belleza, también podemos aportar desde otro punto de vista. Esto con el aporte de la academia, la Universidad Ricardo Palma. Las visitas son cuantificadas. Es bien sabido que nosotros llevamos un control por medio de libros, pero también, al igual, tengamos en cuenta que este espacio es un lugar abierto, no tiene un cerco perimetral o una puerta de ingreso establecida que nos pueda delimitar y pueda tener un cuidado necesario. Para ello, recurrimos a la tecnología, los QR, que nos van arrojando unas visitas. A pesar de que no estamos ahí, tenemos una cuantificación de las visitas, podemos tener un alcance real. No tan real porque los que interactúan, claro, lógicamente se cuantifican. Y tenemos todavía una brecha que tenemos que ver cómo lo podemos cuantificar. Siguiente, por favor. Cualitativamente, el reconocimiento del proyecto Huillayhuasi, Camino hacia la Inclusión Social de nuestros antepasados, por parte de CONADIS, el reconocimiento como innovación para la transmisión del patrimonio cultural en la comunidad, por parte del Ministerio de Cultura y Cálida, la academia que se sumó por parte de la Universidad Ricardo Palma con las esculturas, una perspectiva diferente de lo que es una escultura, la empresa JCP Ingeniería, Construcción y Consultora, que nos donó los testigos para poder implementarlos y tener esta activación del sitio arqueológico, no hubiera sido posible sin la fuerza de la Junta Directiva,
del grupo que se formó del CPR como defensores del patrimonio cultural Villa Toledo, los jóvenes voluntarios líderes, los voluntarios adultos mayores líderes, la donación desde una brocha, una bolsa de cemento hasta los metros cúbicos de piedra y tierra, materiales que fueron necesarios para implementar todo esto y materiales que se sumaban día a día, a todos los que confiaron en los diferentes proyectos y a nuestro aliado, Senabol, un equipo de voluntariado muy activo. Les mostramos una pequeña reseña de lo que fueron nuestros 2 años de activación. Por favor, el video. Esto es Villa Toledo Polka. Fiesta acá en Villa Toledo Polka. Villa Toledo, nuestro patrimonio cultural. Como resultado, tenemos una economía... Siguiente, por favor. Como resultado, tenemos una economía circular, un modelo económico que busca prolongar la vida útil de los productos, materiales, recursos para minimizar la generación de residuos, pero no solo desde esta perspectiva, sino una economía circular desde la recuperación del espacio cultural que se transforma en una fuente de ingreso económico para el CPR, encontrando un sentido al espacio cultural. Siguiente, por favor. Villa Toledo pasó a ser un punto turístico para ser visitado en Cieneguilla. Promovimos y difundimos la construcción tradicional en Quincha Mejorada. Promovimos el territorio sostenible y cultural. Siguiente, por favor. El éxito lo generamos todos, cada uno desde su perspectiva y su compromiso en las diferentes actividades, la presencia activa y constante del Ministerio de Cultura en las diferentes áreas como gestión de monumentos, el acompañamiento constante de participación ciudadana, la presencia activa en el CPR, las charlas del Capacñán Perú, fueron factores que dieron a conocer la importancia del lugar, el apoyo de organizaciones culturales como MUNAI Perú, el voluntariado cultural de Cieneguilla Rescatando Nuestro Patrimonio, ARCA, en las diferentes actividades promovidas por Coripacha, fueron aspectos de fortaleza para la difusión educativa y nuestro equipo de jóvenes que se iniciaron como voluntarios y pasaron a ser colaboradores de los proyectos, Nicolás, Jessica, Ivoni, Dayan, Cristel, Angelina, nuestras adultas mayores líderes, Cristina, Anita, Nelly. Siguiente, por favor. Nuestros aspectos más efectivos fue una población activa,
se sumaron instituciones educativas como el Wagner y la institución educativa inicial 150. Cabe mencionar que en Villa Toledo solamente existe una institución educativa inicial y la segunda institución educativa solamente llega hasta el nivel primario. La presencia activa de ellos, los reconocimientos obtenidos, el equipo de voluntarios que pasaron a ser colaboradores de los proyectos, fueron factores que determinaron a nosotros como organización. Los aliados, como la URP, Cálida, nos aportaron interdisciplinas, porque nosotros como arquitectos y con el apoyo de perspectivas diferentes de los arqueólogos, enriquecían nuestras propuestas. Siguiente, por favor. Era innegable, ¿no?, tener aspectos negativos también. Y también es innegable que la población se sentía que le quitaban un espacio de jardín, un espacio que podía ser su futura vivienda. Los voluntarios, nosotros tuvimos capacitaciones virtuales que en una capacidad aproximada, que la tenemos registrado, de 80 personas que capacitamos directamente para poder ser líderes. Pero lamentablemente la distancia, la intervención era en el sitio arqueológico de Villa Toledo. 1 hora y media de ida y 1 hora y media de vuelta desde el punto central de Lima, más 3 horas de labor, era prácticamente un día, y eso sin sumar los costos que esto nos implicaba, ¿no? Y por parte del gobierno local, si bien es cierto, esto no es ajeno, esta situación de nunca haber presupuesto para cultura no es ajeno a este gobierno local, sucede en muchos lugares de nuestro país. Y el apoyo que nos da como gobierno local es un requisito que el Ministerio de Cultura nos establece en cada autorización que nos da para nuestras actividades. Debemos de participar y debe asumir el compromiso el gobierno local de mandarnos una seguridad y por lo menos la limpieza en los alrededores del sitio. Pero eso no nos exime, todas estas acciones no nos exime de solicitar permisos y de contar con aprobaciones que corresponden. Asimismo, hasta la fecha, seguimos esperando que el gobierno local difunda el sitio arqueológico Villa Toledo. Eso no se necesita un presupuesto, y que coordine con el representante de la cultura del CPR Villa Toledo, que haya un mejor diálogo a ese nivel con el CPR. Siguiente, por favor. Todos estos impases se han superado, lógicamente, desde nuestra labor que se inició ad honorem. Nosotros como organización y como parte del equipo arquitectos asumimos la responsabilidad y los costos que eso nos asumía del proyecto de la residencia de obra. Contemplemos que esto ya no es solamente una sesión de voluntariado, esto ya es una infraestructura. Como tal, necesitaba un expediente técnico, un proyecto que sustente todo esto, una residencia de obra permanente y perenne. Contemplemos que los voluntariados se realizaban solamente sábados o domingos en faenas comunitarias de 3 horas. En muchos casos, el CPR lo realizaba en la tarde, ¿no? Entonces, la resistencia de algunos vecinos, un factor muy álgido, pero la presencia del área de gestión de monumentos, un factor determinante. En este caso, con el inicio del Centro de Interpretación Huillaiguasi, la arqueóloga a cargo, la arqueóloga Bravo, quien pudo superar estas situaciones, así como la junta directiva del CPR, el presidente, el señor Hugo Zapayanay, fue determinante para poder superar estos impases. La logística, un factor que nos traía abajo todo el proyecto al iniciar. Entonces, esto fue una fortaleza porque nos impulsó a buscar aliados estratégicos, a sensibilizar ya no solamente a la población, sino a microempresas de la zona, personajes públicos, profesionales, ONGs, que se sumaran a esta acción de recuperación. Los mismos pobladores que apoyaron no solo en sus faenas, también con materiales, porque todo sumaba desde una brocha hasta un balde de agua. Siguiente, por favor. Como aprendizajes, es fundamental la buena comunicación, el tener presente los tiempos de cada uno de los actores, tanto empresas privadas como organizaciones estatales. Sabemos y conocemos que todo debe llevar su tiempo, su norma y sus estándares. Y conocer esto y tener una buena comunicación es parte del éxito. Tener innovación, educación, voluntarios, comunitario, hace un proyecto sustentable. Como proyecto, de forma integral, es una propuesta sostenible, sustentable y replicable.
con el análisis de cada caso y de cada entorno específico, porque sí, nos han propuesto hacer exactamente lo mismo en otros lugares, pero como arquitectos sabemos que no se trata de replicar simplemente y hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque cada entorno cultural y cada entorno tiene su historia, su fundamento y su base, y no es lo mismo cada sociedad y cada espacio. Siguiente, por favor. Los próximos pasos, que ya están siendo implementados y activos. Se formó un grupo en el CPR con la denominación Wasi Harkat, Defensores de Casa, que serán integrados al programa de Defensores del Patrimonio del Ministerio de Cultura en el año 2026. Aún así, fueron reconocidos en la inauguración del 3 de octubre con la activación del sitio arqueológico Villa Toledo. Nuestro monitoreo constante como organización social de las visitas que son realizadas por medio de los QR, la promoción del turismo sostenible ya está en acción. Simplemente desde nuestra organización, con aliados culturales, en esta oportunidad, Rutas por Lima nos apoya y promovemos un turismo cultural. El proyecto cierra brechas y está alineado con el CEPLAN 2050. Siguiente, por favor. Recordemos que todos somos cultura y no podemos amar y cuidar lo que no conocemos. Y la cultura es el legado, es la identidad de todo hombre. Debemos valorarla y difundirla. Esto es lo que pasaba en Villa Toledo. Desconocían el valor de ese espacio histórico. Muchas gracias por su atención. Agradecemos a Mary Torres Cortés por su presentación y por mostrarnos cómo CISPAS Kausai Raíces que Inspiran promueve la revalorización de zonas arqueológicas y moviliza el compromiso de voluntarios para fortalecer la identidad cultural y el aprendizaje comunitario. Esta experiencia demuestra el impacto de integrar patrimonio, educación y acción colectiva.